Segmentación del consumidor, y aquí vamos a entrar a hablar acerca de cómo nosotros podemos empezar a identificar dentro de ese gran mercado unos subgrupos que comparten un conjunto de categorías basados en su comportamiento, preferencias, deseos, eh, formas de apropiarse de la moda, para poder identificar, de acuerdo a esa agrupación, lo que se conoce técnicamente como perfiles del consumidor para la industria de la moda. Entonces, la construcción y agrupación de una serie de criterios que tiene una persona en términos de mercadeo y las formas y razones de consumo es lo que nos va a definir ese perfil, que debe estar asociado también a aspectos relacionados a estilos mentales, que son aquellas características vinculadas a la manera de percibir el mundo, a la forma como asumen su realidad, que influencia la toma de decisiones, por eso se conocen como estilos mentales, que también va a estar determinado por las actividades y ocasiones de uso, pues de acuerdo a las actividades que yo tenga en mi vida, sean pues de tiempo libre, sean laborales, sean ya de eventos sociales, protocolarios o no protocolarios. Esas actividades definirán un momento, unas categorías, una ocasión de uso y mi comportamiento frente a esas variaciones generará pues unas construcciones y una serie de criterios para yo poder tomar las decisiones sobre qué usar o no. El tema de la edad también es muy influyente en cuanto a las características del consumidor, pues como seres humanos a lo largo que crecemos en nuestra vida, maduramos, algunas cosas pues que hacen parte de nuestra esencia se mantienen, pero evolucionan, y otras como parte de ese proceso de madurez pueden cambiar. Otro de los aspectos que es importante tener en cuenta es el poder adquisitivo, que está ligado a la capacidad de compra de las personas y que define las características de los productos sobre los cuales las personas están dispuestos a pagar. Empezamos con el primer perfil de consumidor, conocido como consumidor tradicional. Es un consumidor, como su nombre lo dice, que está muy arraigado a los valores tradicionales, a esos aspectos culturales asociados a la tradición o al pasado. Podemos decir que es un consumidor que está en el pasado de alguna forma. No necesariamente tiene que ser una persona mayor, puede ser alguien joven, pero que tiene esos rasgos de personalidad y que considera que todo pasado siempre fue mejor. Es un consumidor bastante exigente, busca el reconocimiento y lo hace a través incluso de su vestuario, donde digamos hace una afirmación de quién es, de su sexo, de su origen, de su historia, por lo cual invierte mucho dinero, tiempo y energía para lograr sobresalir y destacarse dentro de un grupo social. Este tipo de personas, ustedes verán que puede que no tengan un poder adquisitivo muy alto, pero prefieren reservar el dinero para comprar cosas de valor. En el caso de joyerías, no prefieren pues lo que son prendas de fantasía que con el tiempo se van a dañar y tener una gran variedad a bajo costo, sino pues tener pocas piezas de alto valor, de metales preciosos que con el tiempo pues van a perdurar y no se van a ver afectados. Este consumidor tradicional, como les contaba, mantiene las tradiciones, conserva las normas, es vital el pasado, sea real o imaginario, y por eso incluso en sus espacios como los hogares o los espacios laborales van a tener elementos que de alguna forma nos conecten con el pasado, que se vean antiguos, que se vean como de tradición. Pueden tener incluso elementos dentro de su vestuario que han sido heredados, que han pasado de una generación a otra y que se mantienen. Son este tipo de personas que casi que las casas parecen un museo, porque todo tiene como un enlace en cuanto a algún momento de su vida, de su historia, de su tradición. Es un tipo de persona muy social, por lo cual es una persona de puertas abiertas que disfruta las celebraciones, los ritos, las tradiciones, pero con esa impresión
del acompañamiento de la familia y todos los protocolos sociales que eso implica. No le gusta o no disfruta el cambio, por lo cual presenta una fuerte resistencia y mantiene su estilo a través del tiempo. Estos son personas que, si uno empieza a ver fotografías de su pasado hasta su presente, percibe muy pocos cambios en cabello, forma de vestir, colores, o sea, se han mantenido como por una misma línea. Y eso hace que este tipo de consumidores con el tiempo, de alguna forma, tengan una afinidad sostenida a las marcas, un tipo de fidelización, pues una vez encuentran lo que les gusta en un lugar, no tienen la necesidad de salir a buscarlo a otro lado o de cambiarlo. En el proceso de involucrar cosas nuevas son muy tímidos, en realidad ni siquiera se esfuerzan por hacerlo, de buscar nuevos conceptos y productos innovadores, siempre buscan como ese sello de tradición y distinción, y los productos son como un medio para ellos expresar ese estatus que han ido construyendo a lo largo del tiempo, por ser personas que son reconocidas como por ser muy organizadas, por conservar las normas, por apreciar los referentes del pasado. Este consumidor tradicional, en cuanto al vestuario, siempre lo lleva de acuerdo a la ocasión, o sea, de acuerdo al momento se viste. Nunca lo veremos como fuera de lugar o como desconectado con lo que está sucediendo en el momento. En el caso de los hombres reafirman su sexo, se ven muy masculinos y usan elementos como correas, pañuelos, relojes, que todavía marcan más ese sentir masculino en el vestuario. Y en el caso de las mujeres, el uso de faldas, también cinturones para marcar la cintura, el uso de tacones o joyas para resaltar esa feminidad, también son recursos muy utilizados por este tipo de consumidores. Buscan también el tema de colores clásicos, poco incluyen, digamos, tonos que pueden ser tendencia o que pueden estar imperando en el momento. Se van como por una gama de colores tradicionales ya reconocidos, el uso de los botones dorados, apliques de escudos, que son pues elementos muy tradicionales del vestuario y que están asociados principalmente como al lujo, son como unos imprescindibles en el caso de ellos para lograr esa apariencia llamativa. El tema de las joyas en metales y en piedras preciosas o genuinas, son de uso permanente, ya que para ellos genera mucho estatus. Buscan, digamos, en el caso del calzado y el perfume y las joyas, hacer una muy buena inversión. Luego encontramos el siguiente consumidor, que es el que está entre el pasado y el presente. Es decir, tiene un pie en el ayer, pero también tiene un pie en el hoy. No está del todo en el pasado vinculado a la tradición, pero tampoco está del todo en el presente vinculado al hoy. Es un nuevo tradicional, de alguna forma, que se deja impregnar por lo que sucede en el momento, pero que está también muy arraigado a las tradiciones. Entonces, sobre lo que sucede, hace un filtro, toma algún elemento y lo va incluyendo de forma tímida y progresivamente a lo que es su vida. Pero, digamos, la base de la tradición está presente siempre. Su nivel de flexibilidad, por eso, es mayor que el consumidor tradicional. Mantiene un punto de equilibrio entre la tradición y la innovación, resultado en parte de un proceso de selección personal. Digamos que toda esta cantidad de información que recibimos hoy en día hace que este tipo de consumidor empiece como a tener también como ese reto de, bueno, sobre todo lo que veo del hoy, que filtro y que incorporo y que mantengo como de tradición. Y pues se construye como esa nueva actitud, esa apariencia, integrando pues todos los fenómenos sociales, culturales que finalmente se reflejan en el vestuario a su estilo personal. En cuanto a sus características generales, siguen siendo igual de sociables que los
consumidores tradicionales, y algo que comparten es que son grandes anfitriones por ser personas sociables que están como muy arraigadas a la tradición de atender, de cuidar cada uno de los detalles al momento de invitar a una persona a su casa o al hacer una invitación, sea en otro lugar. Eso pues es muy importante para ellos, como socializar, involucrar el tema de la familia, sigue siendo importante para ellos. Podemos diferenciarlo en que, aunque las tradiciones mantienen, aprecia los referentes actuales y los involucra fácilmente, pero de manera progresiva a través de ese filtro. Y es una persona que mantiene el gusto, aprecia la etiqueta, el protocolo, pero no es tan rígida ya entre esos aspectos, y pues de alguna forma sí mantiene como esa conexión como de una lealtad sostenible hacia las marcas, pues buscan ellas el estatus, y una vez lo ha identificado, pues trata de vincularse a ellas. Pero si en ese bombardeo de información encuentra algo nuevo que ofrece pues algo mejor, el cambio pues se generaría. En cuanto al consumidor neotradicional, en el vestuario también lo vamos a ver muy marcado, lo que es vestuario masculino y lo que es vestuario femenino tradicionalmente van a estar bien identificados, pero vamos a empezar a encontrar como dentro de una gama de color o unas siluetas o unos tipos de prendas que suelen ser muy tradicionales, empiezan a involucrar elementos actuales, elementos del hoy, ya sean accesorios, ya sean los colores, sean los complementos, en las siluetas, empieza como a vincular ese tipo de cosas. Es una persona que siempre, al igual que el tradicional, está a tono con la ocasión de uso a la que se dirige, pero pues es una persona que tiende a ser un poco más versátil y más flexible en cuanto a la mezcla de prendas, por lo cual toma ciertos riesgos. Al igual que el consumidor tradicional, que marca mucho su procedencia en el vestuario, si es hombre, si es mujer, eh, aquí también se utiliza mucho lo que es los cinturones o tipos de prendas cuyas siluetas son muy marcadas para poder pues diferenciar o hacer como esa figura del cuerpo, pues con un trazo a primera vista visual, porque está entallada la silueta o marcada o definida. Es una persona que se mantiene informada en cuanto a lo que sucede en el momento, valorando las cosas del pasado, y sigue siendo pues de su preferencia pues todo lo que son como estas piezas que pasan los años y no se van a dañar, como las joyas preciosas, el oro y la plata, pero puede incluir accesorios pues de nuevos materiales, nuevos conceptos y nuevos elementos para actualizar de alguna forma su vestuario. Luego pasamos al siguiente consumidor, que es el consumidor del hoy, de la hora. Si el tradicional era del ayer el neotradicional estaba entre el pasado y el presente, el ayer y el hoy. El contemporáneo está totalmente en el ahora, en el momento, lo que lo hace ser un consumidor bastante dinámico, bastante cambiante, porque se deja influenciar por lo que sucede en el momento. Entonces es un consumidor que evoluciona, modifica sus criterios al momento de tomar decisiones en cuanto al vestuario sobre lo que sucede en el momento. Tiene definido pues de alguna forma su estilo, pero su estilo se basa en el cambio, que evoluciona constantemente su estilo personal. Es un tipo de persona que ya la familia, aunque sigue siendo importante, no lo es tanto como para el consumidor tradicional y neotradicional, donde las bases de la familia y la tradición están muy arraigadas. En este tipo de consumidor vemos que le da como una mayor importancia a su desarrollo personal, a su desarrollo profesional, a crecer como persona, y pues que eso haga parte de su entorno familiar está bien, pero pues digamos que ese componente como personal y profesional empieza a tener mucho más protagonismo. En cuanto a las profesiones, son personas que pueden desarrollar trabajos que no son tan convencionales, de alguna forma.
También aquí las reglas entre lo femenino y lo masculino empiezan a borrarse. Aquellos trabajos que tradicionalmente se consideran masculinos empiezan a ser ocupados por mujeres y viceversa, empiezan como a borrarse un poco esas líneas y digamos podemos encontrar familias donde la mujer es quien trabaja y el esposo es el que se queda en casa cuidando a los niños, pero ninguno de los dos tiene problema con que sea de esa forma. Eh, Pudo haber sido resultado de la decisión de quién tenía más éxito profesional en el momento y de preferir que alguien pues se ocupara del cuidado de los niños en esa primera infancia. Son sensibles al cambio, están al día, son dinámicos, son intensos, les encanta pues desarrollar como muchas actividades, ya sean profesionales o de tiempo libre, practicar deportes, asistir a eventos culturales, es citadino y urbano al mismo tiempo, buscan espacios siempre o lugares o culturas que de alguna forma los lleven a experimentar nuevas formas de hacer las cosas, no, o sea, los lleven a vivir nuevas experiencias. Entonces, digamos, pueden ser el tipo de personas que van a un restaurante hindú o van a un restaurante de comida de Etiopía que nunca han probado y que es pues, un lugar bastante lejano, pero como para vivir la experiencia, para compartir o, digamos, abren un restaurante donde la gente consume de una forma diferente porque te tapan los ojos. Entonces, ese tipo de cosas son las que le van a llamar la atención a este tipo de consumidor. En cuanto al vestuario, siempre están atentos a lo que sucede en la industria de la moda, son mucho más flexibles, no tienen tantas reglas, son bastante cambiantes. Algo que es importante para ellos es que sus prendas de vestir, sus elementos, complementos, de alguna forma cuenten un poco la historia de las experiencias vividas o de lo que ellos han eh, de alguna forma experimentado a lo largo de su vida y que son como motivo de su orgullo. Entonces, si viajan a un lugar, tienen como un accesorio como parte de esa cultura o de esa historia para contarlo. Buscan mucho lo que es la versatilidad y la funcionalidad acompañada de la comodidad en las prendas. Ya la silueta la vemos un poco más desestructurada, es decir, que ya no viene como tan marcada en el cuerpo, se la vemos un poco más flexible en esos aspectos, pues se borran un poco como las líneas, eh, nada que sea llamativo, ostentoso, de lujo, puede ser como interesante para ellos en cuanto a joyería, sino más bien como cosas innovadoras, poco comunes, raras, diferenciadas, que cuentan una historia, artísticas, étnicas, empiezan a ser pues mucho más llamativas e interesantes para este consumidor. Es receptivo a esa evolución multicultural, artística y tecnológica y está pues siempre como informado acerca de lo que ocurre. También podemos decir que aquí empezamos a ver cómo prendas que son tradicionalmente masculinas empiezan a involucrarse en el vestuario femenino o viceversa. Por lo menos lo que es la chaquetería o la camisería, sastre en vestuario femenino o pues prendas como suéteres con escote en B que tradicionalmente son femeninas, las vemos en el vestuario masculino. A pesar que son, digamos, reglas o líneas de vestuario que tradicionalmente pertenecen al otro segmento del mercado, o sea, femenino o masculino, se mantienen pues las características que definen el segmento, es decir, que aunque tome elementos del vestuario masculino y los lleve al femenino, igual se sigue viendo la prenda femenina, y si del vestuario femenino lo lleva al masculino, igual sigue viéndose la prenda masculina, o sea, no se pierde como ni la masculinidad ni la feminidad, pero se expresan de una forma diferente, de una forma reinventada que no está ligada como a los parámetros tradicionales. Es una persona que está atenta a lo que sucede en la industria de la moda, eh, toma pues esos elementos como referentes, pero mantiene su estilo, lo adapta, lo transforma, mantiene como ese equilibrio entre lo clásico renovado y los nuevos conceptos, es muy sensible a lo que ocurre en cuanto a tecnología, cultura, sociedad, y eso trata siempre de tenerlo en cuenta al momento de tomar sus decisiones. Ya habíamos hablado que el vestuario es importante que sea versátil, que sea funcional,
que mantenga un estilo propio, no incluir nada ostentoso ni llamativo y es muy receptivo a lo que sucede en su entorno. En cuanto a los espacios del consumidor contemporáneo, ya vamos a encontrar que son espacios abiertos, pero que no están para el disfrute con otros, sino principalmente para como esos encuentros con uno mismo. Entonces son espacios amplios, llenos de luz, utiliza elementos como muebles clásicos que son renovados, mezclas de diferentes estilos en un mismo espacio, eh, todo lo que tenga que ver con tecnología, desarrollo de materiales, va a ser como bien importante para ellos. Buscan, digamos, como que los adornos no sean en exceso, pues buscan más que todo que lo que esté dentro de los espacios cumpla una función, que sea práctico, que sea útil, que tenga armonía y que de pronto brinde como un elemento de estética o diferenciación. Los espacios buscan ser mucho más dinámicos e interactivos para que faciliten como ese compartir y disfrutar, pero también como esos espacios para ellos mismos. Luego pasamos al consumidor exhibicionista. Este tipo de consumidor eh, ya nosotros lo vamos a ver que se destaca y que su, digamos, misión en la vida, su deseo va a ser llamar la atención. Hay personas que llaman la atención como resultado de ser muy diferentes o porque piensan, eh, digamos, no como la gran mayoría, pero eso es un resultado de. Pero hay otro tipo de personas que por el contrario toman decisiones basándose en lo que puede llamar la atención, en lo que puede generar como ese ruido, y eso es lo que nosotros vamos a conocer como ese consumidor exhibicionista. Entonces tiene un deseo personal por destacarse, por llamar la atención, para que todos los demás lo vean distinto. O sea, ese es como su deseo. Quiero que los demás me perciban como alguien diferente, que yo quiero que los demás, digamos, me recuerden inmediatamente. Ocurre, por ejemplo, cuando uno está en un grupo social que se está conociendo por primera vez y hay alguien que inmediatamente uno recuerda el nombre y todo el mundo lo empieza a conocer e identificar precisamente porque tiene estos rasgos dentro de su comportamiento. Sensibilidades y conceptos de moda son asumidos desde la piel, o sea, desde adentro hacia afuera, y el estilo es lo de menos, para él lo más importante es la imagen, o sea, es proyectarse como alguien diferente. Este tipo de consumidor, dentro de sus características generales, como ya dijimos, está llamar la atención siempre, y ser distinto a los demás. Por eso siempre lo veremos romper con las reglas, romper con los esquemas, buscar cosas excéntricas, cosas raras, y no solo en cuanto a vestuario, sino también en cuanto a las actividades que realizan. Podemos decir también que este tipo de consumidor prefiere proyectar una imagen nueva a tener que adaptarse a lo que ya está establecido. O sea, cuando ve que existen reglas, trata de buscar la forma de romperlas, de salirse de esas reglas y por lo tanto eh, tiende a ser percibido como una persona rebelde. Su apariencia personal es original e innovadora, pero al mismo tiempo es extremadamente llamativa. Podemos decir que este tipo de consumidor exhibicionista va a buscar siempre sobresalir dentro de los espacios en los que esté, incluso dentro de sus decisiones profesionales, de carreras y de trabajos. No lo vamos a ver que vaya como por una línea tradicional, pues se va a sentir como amarrado, y incluso pues para sus conversaciones el decir al que se dedica puede ser como ese elemento diferenciador o de que le permite llamar la atención. Luego pasamos al consumidor vanguardista, que podemos decir que ya este no está ni en el pasado, ni está en una parte del presente, ni está del todo en el presente, sino por el contrario, está adelantado a su época, o sea, está en un futuro cercano, está como más allá del hoy, está en el mañana, pero en ese mañana cercano. Es una persona que se destaca en su grupo social por siempre tener como una actitud inconformista frente a lo que se viva, lo que se hace,
lo que lo convierte en alguien de alguna forma que busca alternativas o soluciones innovadoras y dentro de su círculo social por eso suele ser muy recordado, aunque su objetivo en la vida no sea llamar la atención, como en el caso del exhibicionista. Mientras el exhibicionista toma las decisiones basado en cómo llamar la atención, en cómo ser diferente o buscar las rarezas, el vanguardista por sus convicciones, por decidir, digamos, como buscar una mejora porque piensa no solo en el ahora, sino en lo que será el futuro y está como avanzado de alguna forma en el tiempo, eso lo hace resaltar o llamar la atención. Es un tipo de persona que va a generar cambios, que origina nuevos conceptos, rompe paradigmas, rompe esquemas, siempre va muy reflejado con los cambios de las tendencias globales y veremos que en cuanto al vestuario no lo podemos identificar como dentro del mercado femenino o masculino, pues esas líneas se van a borrar drásticamente. Dentro de sus características generales podemos decir que cambia y modifica su escala de valores, o sea, de acuerdo a cómo vaya evolucionando, que lo hace muy rápido, empieza a tener como esos cambios, lo que lo hace ser una persona que no tiene apegos, es decir, que si hoy pues tiene una oportunidad de irse fuera del país y dejar todo lo que tiene como sembrado de alguna forma en su lugar de origen para probar suerte o aventurarse a un mejor futuro, a mejores opciones, a otro lugar, sin la certeza de que resulten bien las cosas, lo haría, o sea, no lo pondría en duda. Eso hace que, digamos, el espíritu joven, a pesar de la edad que tengas, esté como impregnado, porque es muy arriesgado. Mezcla un poco de lo que sucede hoy, pero siempre está pensando principalmente en el mañana, en el futuro. Su vida, o sea, cambia de manera acelerada, todo lo hace como en función de lo que es el internet y pues todo de alguna forma vive pues fuera de este planeta, su universo es infinito, no se cierra como a las opciones de lo que está viendo hoy, sino piensa en lo que podría ser, en lo que podría cambiar. Y eso hace también que sus profesiones y sus actividades estén muy ligadas a pues vivir experiencias futuras, vivir experiencias que no están muy impregnadas por lo que conocemos, sino por lo que es diferente e innovador, además atrevido. Le gusta el juego, el riesgo y lo novedoso. En cuanto al vestuario, como les decía, ya la parte, digamos, como femenino o masculino, se borra principalmente. Aquí vemos cómo se transforman las siluetas, se adaptan, se combinan. Todo, pues, fueron ese concepto futurista mezcla diseños, proporciones y así pues construye poco a poco su estilo. Podemos ver que hace mezclas que no se considerarían como eh, tradicionales o bajo los esquemas del momento, pero que para este tipo de consumidor funcionan y lo llevan como un sello de moda. Una vez hemos entendido lo que corresponde a los perfiles de consumidor, es importante empezar a asociar esos perfiles a unos estilos mentales, que son esas características que van más allá, digamos, de la apariencia y son las estéticas que se materializan cuando se hace esa relación entre el ser y parecer, que dan origen a lo que son nuestros gustos y preferencias, donde la cultura es como ese aspecto que nos va a ir como ubicando o ir enfrentando a cada uno de estos estilos mentales. Es importante que una vez nosotros tengamos los perfiles de consumidor identificados, hagamos un cruce entre esos perfiles de consumidor y los estilos mentales, que podrían ser romántico, divertido, ecléctico, que se basa pues en la mezcla de diferentes elementos que aparentemente no tienen relación, pero que terminan funcionando de forma correcta y entrelazándose con una, digamos, con un discurso fuera de lo común, minimalista, que se basan como en la simpleza, en la limpieza de las líneas, clásico, que es atemporal, étnico, que está muy marcado por las culturas, ecológico, pensado pues todo en esta parte medioambiental. Y aquí es importante hacer una aclaración. Aunque
es considerado el exhibicionista como un perfil, también puede ser pensado como un estilo mental y podemos encontrar personas tradicionales que al mismo tiempo sean exhibicionistas porque quieren mostrar los lujos y la riqueza que tiene, personas contemporáneas que sean exhibicionistas porque quieren demostrar de alguna forma eh, las experiencias vividas, lo que tienen, y podemos ver que dentro de sus espacios, si no lo vemos solo en el vestuario, podemos encontrar evidencias de sus viajes, de sus visitas, de las cosas que han vivido. Y así podemos decir que migra de ser un perfil a ser un estilo mental, porque puede estar involucrado en los diferentes perfiles. Y además del vanguardista, aquí incluimos otro perfil de consumidor que es el que se conoce como visionario. Mientras el tradicional está en el pasado, el neotradicional entre el presente y el pasado, el contemporáneo en el presente, el vanguardista en un futuro cercano, el visionario es aquel consumidor que empieza a dársele forma a partir del uso del Internet, del desarrollo de la tecnología, que no está en un futuro cercano, sino que está en un futuro lejano. Está mucho más avanzado a su tiempo, a su época, pero ha dejado al vanguardista atrás. Ya ese futuro que podemos ver como en la inmediatez, a corto plazo, es el del vanguardista, pero el futuro que todavía no logramos imaginar, que lo vemos todavía más lejano, que puede ser percibido como inalcanzable, es el que conforma el perfil del consumidor visionario. Es el que está mucho más allá de lo que vemos, de lo que percibimos, de lo que conocemos. Es un consumidor que se basa principalmente en esas características ligadas a, a que finalmente llama la atención porque está demasiado adelantado, pero es percibido como una persona muy culta, conocedora, que ha visto, que ha estudiado lo suficiente para pues adelantarse a su época, a su tiempo, a su momento y tener como una visión un poco más amplia de lo que es la vida, no solamente en lo que vivimos hoy, sino en lo que será nuestro futuro. Adicional a los perfiles nos encontramos las actividades, los rangos de edades y las ocasiones de uso. Podemos clasificar las ocasiones de uso en tres grandes grupos y tanto las ocasiones de uso como las edades están relacionadas a nuestro entorno sociocultural. Entonces podemos decir que una gran ocasión de uso es la que vamos a llamar celebración, donde aparecen pues lo que corresponde a eventos de gala u otros festejos. Podemos encontrar la ocasión de uso de día a día, donde aparecen las actividades que podemos hacer en nuestro diario vivir, ya sea trabajar, estudiar o casa, y que pueden estar como interconectadas, o sea, decir que mi tiempo no se lo dedico absolutamente a una cosa, sino que puedo distribuirlo entre las tres o entre dos, o puedo estar concentrado solo en una. También encontramos la última ocasión de uso que está ligada a las actividades de tiempo libre y deporte, y aquí encontramos pues las subactividades o subcategorías como son fin de semana, vacaciones, gimnasio o deportes recreativos. En cuanto a las edades, las podemos clasificar dentro de estos rangos como preprimaria, primaria, secundaria, universidad, inicio laboral, experiencia laboral, trayectoria laboral, pre-retiro y retiro. Aunque estos son como los rangos asociados a ciertas actividades en la vida, hemos visto que no necesariamente se den en este orden. Puede que una persona pase de secundaria a su inicio de vida laboral y por lo tanto a la edad de 30 años puede tener experiencia laboral o incluso trayectoria laboral. Puede ser que luego que tenga su experiencia laboral decida estudiar, entonces vuelve y regresa a este paso. Entonces son, digamos, rangos de edades asociados tradicionalmente a ciertas actividades, pero no son reglas absolutas que se dan, pero que sí nos orientan mucho en cuanto al rango de edad y a la actividad que se desarrolle, cuáles son las ocasiones de uso de mayor participación en la vida de la persona. Digamos que en la edad de secundaria
las fiestas o las celebraciones, que es la ocasión de uso de celebración, van a estar festejos principalmente de grados, quinceañeros, en la vida o en el círculo social de esas personas. Mientras que en las edades de inicio laboral y experiencia laboral podemos encontrarnos más bien con eventos como matrimonios, bautizos, primeras comuniones, de acuerdo al círculo social en el que, digamos, se desarrolle la persona. Y así pues vamos a ir viendo cómo de acuerdo a nuestra edad, a nuestras actividades se definen nuestras ocasiones de uso.